Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Salgan de la Caja, el podcast sobre transformación y cambio en las organizaciones, como siempre con Carlos Torres, mi amigo personal, y la Josefina Errázuriz, que tenía muchas ganas de estar en este programa con Gonzalo Jiménez, también amigo mío, y quien ha desarrollado toda una carrera de muchos años en un asunto bastante específico, que son las empresas familiares, que tienen dinámicas, que tienen desafíos, que tienen como organizaciones, que plantean eh, problemáticas que son muy atingentes además a la idea de mirar en las estructuras como sistema, porque la familia es el sistema por definición en términos de impacto sobre nosotros, los seres humanos. Y así que nada, bienvenido Gonzalo, bienvenido Giancarlo, Josefina, cualquiera de los dos que quiera partir con los fuegos, adelante. Muchas gracias a los tres y feliz de estar contigo, Mirko, quien tengo una profunda admiración. La Josefina, que nos hemos encontrado ahí por estos mundos de Club de Harvard, que tiene un rol de liderazgo muy clave. Y contigo, encantado también de conocerte, Giancarlo. Un gusto, Gonzalo. Oye, el otro día vi una serie que decía, que la recomendé acá, The Morning Show. Cito una pequeña parte en que decía, lo que pasa es que las familias son complejas porque están llenas de estas cosas complejas que se llaman seres humanos, que son tan enredados. Y en las empresas familiares sucede eso multiplicado en un nivel alto, ¿o no? Sí. Fíjate que me dan ganas de reaccionar al tiro con lo que dice, porque yo hago clases en la Escuela de Ingeniería de la Católica, un curso que se llama Organización y Comportamiento de Empresas. Mirko estuvo invitado hace un par de años ahí dando una plenaria, ¿te acuerdas, Mirko? Sí. Me Sobre el acuerdo, despliegue perfecto, de sí. las instituciones. Y en realidad parte de la pega en ese curso es que nuestros alumnos ingenieros entiendan, primero, que el mundo está poblado por seres humanos. Y en segundo lugar, que esos seres humanos no son todos ingenieros, ni son todos de la Católica o de la Chile o de la equivalente en el fondo. Por lo tanto, en un mundo de mucha más variabilidad, volatilidad, y descubrir esa humanidad es sobrecogedor, quizás para ellos, pero al mismo tiempo muy enriquecedor, porque les permite conectarse con tantos talentos que tienen chiquillos tan valiosos en el fondo, pero que a veces, como tienen una potencia tan grande en un espectro científico-matemático, terminan desarrollándolo más tarde en la vida. Así que lo hago con mucho gusto en ese sentido. Claro, sobre todo en una cultura que las emociones en rigor no necesariamente son incentivadas o comprendidas. Sí, tal cual, tal cual. Ahora, tengo que confesarte, yo llevo a la escuela de ingeniería voy a cumplir mis 8 años ahora en marzo. Y cuando llegué, vi un cartel ahí, puesto por alguno de los decanos, etcétera, que decía: buscamos tener ingenieros conectados emocional y racionalmente con la sociedad. ¡Wow! Fue como dicen los franceses, pudo quedó. Me, me enamoré, dije yo, ¿cómo puede ser que en una escuela de ingeniería te encuentres que hablen y mencionen las emociones? Que yo, qué notable es esto. Tiene que haber muy buen insight detrás, en el fondo. Así que siempre se lo recuerdo, el cartel ya no lo he vuelto a ver, pero, pero siempre se lo estoy recordando a mis alumnos en ese sentido. ¿Qué es lo que enseñas tú de emociones a ingenieros? ¿Cuál es la experiencia que les transmite del poder de las emociones a los ingenieros? Primero, que las emociones no son como se les muestra muchas veces como algo negativo. Eso es lo primero. Porque muchas veces aparece la palabra emocional con una connotación automáticamente irracional, irreflexivo, impulsivo, ilógico, improductivo incluso. Entonces, tratamos, de hecho, con mi maestro Kung Fu, lo invito casi a la mitad de las clases, y le hacemos unas dinámicas, le hacemos unos hackas a los chiquillos, etcétera, se vuelven locos ahí con el montón de dinámicas que le hacemos. Es en que les mostramos, bueno, primero la diferencia entre sentimientos y emociones, que las emociones son fluctuantes, ¿no es cierto? Pueden ir y venir, pero son parte de lo que los seres humanos nos moviliza, canalizamos, nos energiza y nos hace movernos, pues al final
si uno conecta Eros, ¿no es cierto? El amor, el deseo, el empuje, y Tánatos, el temor, el susto, la inquietud, son las grandes emociones básicas, ¿no es cierto?, que mueven a los seres humanos. Entonces, trato de conectarlo con eso. Y muchas veces yo he aprendido con ellos, fíjate, Mirko, que en realidad normalmente Tánatos es más rápido. Se está cayendo el techo, todos corremos, ¿no es cierto? Pero Eros llega más lejos. Construimos sobre Eros. El Tánatos salvamos, sobrevivimos, salvamos la vida. Entonces, es un equilibrio en que cada uno tiene su parte, pero no son iguales. Hay dinámicas entre sí que son interesantes de ponderar, ¿no? A mí me gusta la palabra emotion, de emoción, que es emotion, emoción. O sea, energía en moción, en movimiento. Entonces, sistémicamente, cuando nosotros entramos a esa dimensión, como dices tú, más desde lo sutil, desde el cuerpo, qué es lo que sentimos, empezamos a entrar en el nivel de las energías. ¿Dónde se está moviendo esta organización? ¿A dónde se mueve esta empresa? ¿Dónde están los tapones? ¿Qué es lo que lo está parando? Porque si nos quedamos, como bien dices tú, en el plano racional, es más sencillo, es más fácil, es lineal, pero no necesariamente más productivo. Todo lo contrario, uno piensa que por ser sencillo es productivo, todo lo contrario, hay que entrar en la complejidad para entrar en ese movimiento energético, que es lo que va a producir el flujo de propósito, el llegar con el producto acertado al cliente. Hay que ir a donde se está moviendo la energía, no quedarnos aquí en la cabeza fragmentando Y además procesos. que lo racional tiende a ocultar otras cosas. Nosotros venimos llegando con la Josefina, para ser bien transparente, de un taller que estábamos haciendo con una compañía particular, donde uno de los temas era propósito. Y es que vi ver en ese, oye, pero si estábamos todos viendo lo mismo, ¿o no? No, no era tan igual como yo lo estaba mirando. Y lo potente que es la interpretación personal finalmente. Claro, y ser equipo, mirarnos, somos seres humanos, como partiste tú, se nos olvida. Y la emoción más básica del ser humano es ser visto, ser escuchado. Entonces de ahí quiero entrar directamente ahí, como dice Mirko, a mí me gusta esta conversación, porque yo que hago constelaciones, entonces miro la familia, miro la empresa y puedo ver qué se está traspasando de la familia al negocio. Entonces llega alguien con una pregunta súper organizacional y uno huele y dice, aquí me huele que esto viene por otro lado. Y que en el negocio familiar hay doble complejidad, porque hay dos sistemas súper claros. O sea, siempre trabajamos con millones de sistemas, pero aquí hay un mandato familiar y hay un mandato de la empresa. Entonces, poder separar, poder mirar, y sobre todo, como decía Giancarlo, aquí el tema de poder mirarnos, poder ser vistos, y todos esos dolores que tiene la familia, le pedimos a la empresa que lo resuelva. Eso es lo que yo veo más comúnmente. Le pedimos a la empresa, a través del departamento de operaciones, que resuelva algo que reside de no ser visto, no ser organizado, no ser tomado en la familia. Entonces, ¿cómo navegas tú entre esos dos mundos? Cuando el mandato muchas veces es organizacional y uno huele y dice, esto me suena que viene por otra parte. Mm, mm. Qué bien dicho, porque efectivamente, además, esto se arrastra por generaciones, como muestran, ¿no es cierto?, los ejercicios de constelaciones. He participado en algunos, he llorado, pero como Magdalena, en algún ejercicio de constelación hace muchos años, pero en las familias, claro, se ocupa una herramienta que se llama el genograma, en que tú le pones toda la carga de emociones, de historia, de vínculos, de relaciones, positivas o negativas. Entonces, cuando estás mirando a la familia, estás diciendo, claro, acá parece que no están peleando los hermanos, están peleando el abuelo con la abuela, que nunca se entendían y que Incluso, apostaron a desde ahí distinto. venimos. Exacto. Entonces, es súper notorio de repente el tipo de argumentos que se quedan instalados. Así que lindo concepto. Doloroso, profundo y complejo, pero muy valioso de desentrañar, ¿no? ¿Y cómo ves tú esto en los negocios familiares? ¿Qué es lo que te toca? ¿Cuál es el principal dolor, desafío de la empresa familiar?
Mm, Bueno, las empresas familiares siempre están viviendo un solo proceso, que es el proceso de la sucesión. Siempre estamos en eso. Piensa que la propia definición de empresas familiares, la Asociación de Empresas Familiares convocó a 5 especialistas de las 4 principales universidades de Chile, y en el fondo en lo que pudimos ponernos de acuerdo los especialistas era en que en definitiva una cosa es que hayan 2 o más miembros de la familia que trabajen, sean los dueños que tomen decisiones, pero tiene que existir el propósito de transferir la empresa a una siguiente generación. O los negocios. A veces los negocios van más allá de una empresa, ¿no es cierto? Hay muchos que son multinegocios. Entonces, ese concepto de transferirlo a la siguiente generación te trae el concepto de la sucesión. Siempre tú estás Ujú. pensando no en el quarter, ¿no es cierto?, en el trimestre o lo que es un cuatrimestre típico de los mercados financieros, sino que estás pensando en términos generacionales. ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué es lo que va a venir? ¿Cuál es el legado que estoy dejando? Entonces, siempre estamos en ese proceso, ya sea que algunos están haciendo cargo, otros están de alguna forma madurando, otros están saliendo, pero siempre ese macro proceso tiene una serie de subprocesos de cómo voy a hacer la gobernanza, cómo voy a educar a las nuevas generaciones, cómo voy a profesionalizar el negocio, cómo profesionalizo a la familia, también cómo profesionalizo al directorio, lo potencio, etcétera. Entonces, todos esos procesos están todos en función de el concepto de continuidad, pero incluso más allá de continuidad, de proyección. ¿Cómo me proyecto hacia lo que viene? Y creo que es un tremendo tema y esta cosa tiene aristas por varios lados. Solo por tirarme un Miguelito, ya nadie se acuerda de lo que son los Miguelitos a esta altura, ¿o ¿sí? Un Miguelito en los pies Yo, nomás, yo- claro. En el fondo uno puede pensar hasta Piketty, podríamos meterlo en esta conversa eh, respecto del tema de la sucesión y lo que implica la sociedad. Pero si quieren ustedes me preguntan después, cuando quieran de eso. O sea, bueno, algo yo justamente te iba, Dale, oye, Mirko. Gonzalo, yo justamente te iba a meter a ese tema, Chuta, ya. pensando más que nada en el gran modelo del capitalismo que es Estados Unidos, ¿no? Donde hay muchas grandes fortunas o grandes empresarios eh, que deciden que lo central de su negocio no va a ser heredado al hijo o los hijos, porque hay una idea de, claro, puedes dejarle algunas lucas para un buen pasar, de que el valor social está puesto en que cada uno logre desarrollar las armas y habilidades y construya su propia fortuna, porque de eso se trata la historia de Estados Unidos, Mm. por lo menos en la construcción narrativa. Y es por eso que estos grandes multimillonarios lo que hacen son fondos que al morir no van a ser sucedidos en la familia, sino que van para obras, por ejemplo, universidades o cosas así. ¿Cuánto del subdesarrollo exitoso latinoamericano tiene que ver con eso, con decir que queremos ser como Estados Unidos, pero en el fondo no queremos porque nos interesa seguir reproduciendo lo familiar, la herencia, Bueno, tu el pregunta es bien apellido? expresiva, evidentemente, Mirko. Nuestro subdesarrollo exitoso, no la dejemos pasar tan fácil, es una frase tuya, marca registrada, Macari, eh, y muy power. Porque efectivamente, nosotros somos un pueblo, en realidad, doblemente bastardo, podríamos decir, en el buen sentido de la palabra, eh, en términos no solamente de la mezcla, ¿no es cierto?, del racial, etcétera, sino que me refiero a la cultural. En que si uno mira el caso de Chile en particular, Argentina también, yo diría los 2 principales, nos forjamos mucho en nuestra cultura pensando en el modelo europeo. Entonces, y en el modelo europeo se le deja, bueno, de ahí vienen las dinastías, de ahí viene el mayorazgo, de ahí vienen tantas cosas que se transmiten de generación en generación. Incluso si la familia se teme que la familia no sea capaz de cuidar lo suyo, típicamente los europeos te lo entregan en un fideicomiso, en un trust. Entonces, de manera que nadie pueda llevarse la empresa para la casa ni venderla de fuera, sino que están ahí controladitos. Sin embargo, a ese elemento cultural que siempre nos iluminó, digamos, en el fondo, cosa de las mansiones de las épocas de la riqueza de Chile, eran todas al estilo europeo. Bueno, nos bastardizamos nuevamente con el modelo exitoso norteamericano. Y ahí es el de hacerla, ¿no es cierto?
y un poquitito, bueno, el mismo concepto de los winners, que está tan presente, tan agotador, digamos, en nuestro entorno, apareció ahí. Pero es el winner para hacerla. En esa pienso como los gringos. Pero sin embargo, a la hora de dejarlo, no, ahí me vuelvo europeo. Entonces esto es como la cigarra que se agarra en verano y se convierte en hormiga en invierno, ¿no es cierto? Al revés. Entonces, de alguna forma disfruta, no es al revés, directamente, disfruta el verano y disfruta del invierno, porque esa mezcla puede hacer de que queremos hacerla en forma individual muchas veces, sin embargo no queremos perderla, queremos que siga en familia. Y ahí se va a meter a Piketty, que en el fondo entra y dice, oye, ojo, que el capital se reproduce más rápido que lo que ingresan los países, por tanto se concentra la riqueza y por lo tanto hay que generar esos impuestos al patrimonio, ¿no? Lo cual en realidad es una expropiación bien grande, porque uno ha pagado impuestos toda la vida, pagan impuestos a tus herederos y además tiene que pagar por lo que tiene. Entonces, se entiende la lógica de que haya como un mundo de igualdad de oportunidades, pero preferiría ir al esquema gringo, en que construyo lo mío, le dejo a mis hijos para que estén tranquilos, ¿no es cierto? Pero que también tengan el espacio de hacer lo propio y de alguna manera comparto con la sociedad lo que he hecho. Ahora, muchas familias, para ser justo, y no quiero alargarme mucho, pero muchas familias lo están haciendo también, para ser justo, con inversiones de impacto, con filantropía, con muchas actividades también. Entonces, en realidad también acá no tenemos que caer tampoco en la linealidad, digamos, de los ricos egoístas y los pobres sacrificados. Es más matizado el mundo, evidentemente. Las nuevas generaciones, Gonzalo, porque hemos conversado varias veces en el podcast respecto a la entrada del millennial y que el millennial básicamente dejó la cagada en las empresas con una pregunta, que es ¿por qué? Porque antes estábamos súper acostumbrados a la instrucción, entonces bajaba la instrucción, tú ejecutabas. Llegó el millennial a la empresa y al que bajaba la instrucción le dijo, uy, ¿por qué tengo que hacer esto? Y eso colapsó, pero bueno, a muchas personas de las formaciones antiguas. ¿Cómo Qué choca bien dicho. eso en la empresa familiar donde al hijo no lo podéis despedir? Pues, de hijo, digamos. O sea, Claro, y un por qué y un, espera, un por qué hago esto y un para qué. Entra la pregunta del propósito. Vamos más allá, ¿para qué hacemos toda esta cuestión? súper bien. Bueno, primero, ojo que hay algunos que han sido despedidos, ¿eh? Y a veces hay casos, y después les voy a comentar un libro que estoy leyendo ahí, terminando de leer en realidad, de varios hijos despedidos por los padres. Así que hay también, pero efectivamente hay un tema de que yo necesito convocarlos. Antes, nosotros heredamos el tema de las empresas familiares, el modelo español. El modelo español estaba lleno de hijos, estaba lleno de familia, por lo tanto el tema es que no vengan todos. ¿Cómo los filtro? ¿Cómo me quedo con unos pocos en el fondo para el resto descartarlos en el fondo? ¿Ya? Sin embargo, en los tiempos actuales, justamente por ese por qué y para qué, otros dicen, pero ¿para qué voy a trabajar acá si puedo trabajar en otro espacio? No tengo que cargar con los vínculos familiares, con lo que implica, con la carga del apellido, con tantas cosas, sino que mejor hago lo mío, hago mi vida, etcétera, y después, en el fondo total, igual voy a heredar una parte, no me desheredarán, ¿no es cierto? En ese sentido, por lo tanto, el gran desafío hoy en día no es cómo los mantengo a raya, que era el desafío del español, ¿no fijas? ¿No es cierto? Sino que ahora es cómo traigo algunos, porque hoy en día, como nosotros le decimos a nuestros clientes, oye, date con una piedra en los dientes de que quieran trabajar contigo tu hijo, de que quieran estar contigo, o sea, eso es algo notable en los tiempos que corren. Ahora, la clave pasa por una transacción, entre comillas, no económica, sino que emocional nuevamente y relacional, que es papá convénceme, mamá convénceme, que lo que estamos haciendo es significativo, de que va a aportarle a la vida a otros, de que no solamente nos vamos a hacer más ricos, porque además la utilidad marginal, como decimos los economistas, de la riqueza es decreciente, por lo tanto, otro peso, otro dólar, otro peso adicional no me genera mucho más, digamos, pero sí en hacer cosas por los demás. Entonces de ahí surge muy fuerte que las nuevas generaciones están rocking the boat, ¿no es cierto? Están revolviéndola mucho en términos de hacer cuestionarse a estos patriarcas que nunca fueron cuestionados por nadie. Oye, ¿qué les digo a estos cabros de porquería para que quieran venir para acá, ¿no es cierto? Para que quieran ser parte de esto. Por lo tanto, ahí viene una vuelta de tuerca muy, muy encachada, que a mí me encanta, que la trajimos con un profesor gringo hace varios años de Chile, que se llama olvidémonos por un rato de la empresa familiar y pensemos en las familias empresarias. Olvidémonos del objeto. El objeto
puede ser esto, cambia el objeto, pero después puede ser otro objeto, ¿te fijas? ¿Y cómo pasamos al sujeto, a la persona, a la familia que está detrás? Entonces ahí uno empieza a decir, bueno, yo por tener empresa soy familia empresarial. No, pues viejo, para poder ser familia empresaria, primero tú tienes que tener un propósito, justo lo que ustedes planteaban, Josefina y Giancarlo, un propósito de ir más allá, de movernos a lo largo de las generaciones, desarrollar competencias, destrezas, capacidades para poder agregar valor en estos distintos espacios. También el desarrollar gobernanza, estructura, organización, profesionalización, ¿no es cierto? Y potenciar nuevas fuentes de emprendimiento y de desarrollo en ese sentido. Ahora, todo esto pasa por una cosa clave, que es, y a la Josefina le va a encantar, es el capital relacional. Si no tengo ese capital relacional, no hacemos nada. ¿Qué es lo que es el capital relacional? Es la reserva de goodwill, beneficio de la duda, confianza, expectativa positiva, perdón, olvido incluso, generosidad en las dificultades y comunicación en definitiva, que es lo que conecta todos estos elementos. Si no tengo eso, olvídate de ser familia empresaria. Ahora, siendo familia empresaria, tú puedes empezar a pensar que lo tuyo ya no es solamente un boliche, sino que puedes hacer múltiples cosas. Pensar, por ejemplo, el Family Office es un símbolo, no solo de las lucas que han hecho muchas familias, sino que de que la familia se está sumando y de que el negocio forestal, farmacéutico, inmobiliario, lo que fuera, ya les da lata a algunos. Y por lo tanto quieren pensar fuera de la caja, como dicen ustedes, ¿no es cierto? Más allá. Y por lo tanto tengo que convocarlo, tengo que hacer que esto, en la empresa más vale que se dedique a una cosa, si no se desparrama. Ya, puedo tener el holding que se diversifica, pero yo además quiero estar en la filantropía, quiero estar en la cultura, quiero estar en el deporte. Chute, ¿cómo lo hago? Family Office. Family Office te trae 5 dedos, decimos nosotros en el fondo, que te dice, yo coloco de ahí, gobierno mis negocios, manejo mis platas, mi liquidez, manejo y potencio emprendimiento, me conecto con el ecosistema emprendedor del país, le doy servicio y salud a la familia, pero además profesionalizo la filantropía. Entonces, wow, o sea, es como que es una oferta que no puedes rechazar. Po. Hay tanto que en el fondo, dime lo que quieres hacer y veremos cómo hacerlo en el Family Office, en el extremo. Claro, esos son grandes empresas familiares, digamos, que les da como para tener un family office. Pero se me viene a la cabeza como dos ejemplos que acabo de ver, que los tengo fresquitos, como ¿Ya? de algo que hablaste tú, que es la necesidad de orden, de profesionalización que necesitan las empresas familiares. Y que muchas veces por no herir dolores, no poner la pata encima, el otro día me tocó con una niña que le costaba decir yo soy la gerente general, no se atrevía a decirlo, porque le tenía que decir a su hermano grande, yo soy la gerenta general. Entonces, estaba este molde de ser la hermana chica y no podía pasar, y no se atreven incluso. La otra vez trabajamos en una constelación donde el fundador quería seguir imponiendo, el patriarca, digamos, quería seguir imponiendo su visión y no podían llegar al otro y decirle, ok, te doy tu lugar como fundador, siempre vas a ser mi papá, siempre vas a ser el fundador, pero ahora estás en este lugar. ¿Qué lugar se le da al fundador? Se le pone en un directorio, aunque sea difícil, se le pone en el directorio. ¿Quién es el gerente general? No se atreven a tomar estas decisiones. ¿Quién va a ser el gerente general? ¿Quién va a ser el gerente de finanzas? ¿Quién va a ser? Y se ve como entre hermanos la buena onda para no romper susceptibilidades de hermanos y terminan generando mucho caos y el negocio no puede fluir por falta de orden, principios. ¿Cuál es mi rol? ¿Dónde estoy yo? ¿Y cuál es mi rol en la familia? ¿Cuál es mi rol en la organización? Que suena lo más obvio, pero yo veo y veo eso que cuesta millones. Y a eso un poco Sí, yo me refería antes, Gonzalo, con que no puedes despedirlo del rol de hijo. Lo voy a echar de la claro. empresa. Y a tu hermano lo voy a echar también de la pega, pero va a seguir siendo tu Mm. hermano. Claro. Por supuesto, sí. Mira, yo creo que es súper válido. De hecho, quiero tomarme ahí dos cosas que con la Josefina, los dos puntos que mostró. Digamos, por un lado, claro, uno piensa Family Office suena ya una cosa muy grande, el propio nombre en inglés, digamos, wow. Pero sin embargo, yo me estoy encontrando con alumnos que la familia tiene una pequeña ferretería en una ciudad, en Rengo, en otras ciudades más chiquititas, cerca de Concepción, en la costa, y al final han generado lucas importantes. Y empiezan a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto?
un señor que se dedica a la auditoría, tiene negocios de campo. Entonces, al final, empiezan igual a diversificarse. Y por lo tanto, uno dice, Ujú. chuta, ¿y dónde entran los hijos? Se conectan, aprenden, tienen motivación. Entonces, está ocurriendo cada vez como que viene democratizándose el concepto del family office, porque claro, los bancos te quieren hacer creer que family office, si no tienes 50 millones de dólares, no eres nadie, no existe. Y para los bancos, fantástico, porque ellos aspiran a manejarte su plata. Pero el family office, ese es un dedo la liquidez, pero hay otros 4 dedos. Los emprendimientos de las nuevas generaciones, el hecho que apoyan al club Chillán Unido o el que fuera, ¿te fijas? Tanto de espacio de participación, Ujú. en definitiva. Entonces, la verdad es que no solamente es materia para los ricos, entre comillas, digamos, sino que hay mucho espacio. Y lo segundo, bueno, me encanta eso, me encanta de las constelaciones, que efectivamente permiten darle ahí por psicomagia, si, si puedo mezclar conceptos. A veces doy tareas de psicomagia con uno de mis clientes. ¿Eh? No me han dado ninguno a hacer pipí arriba de la tumba a medianoche, como Jorodowski, pero sí algún acto simbólico. Pero que tiene ese sentido de orden que tú dices que es muy importante, porque claro, está el orden trascendental, ¿no es cierto?, a lo largo de las generaciones, y está después el orden práctico, ¿no es cierto? El práctico que tiene que ver, bueno, ¿quién se hace cargo de los despachos? ¿Quién cobra la cuenta? ¿Quién manda? ¿Quién decide? Soy tu gerente general, ¿no es cierto? El ejemplo que tú estabas dando, y creo que efectivamente eso pasa a menudo por no quedarnos en la pura problemática. Me cargan las puras problemáticas, me gusta la problemática con la solucionática al lado, si no encuentro que uno queda dando vueltas en banda, es el hecho de decir, es ahí donde nos aportan tanto los externos, porque los externos te aportan, primero, te despersonalizan el tema, no es mi hermano y yo, mi prima y yo, el que fuera, ¿no es cierto? Entonces hay una capa, pero si además piensas en directorios que incorporan a directores profesionales, directores externos, chuta, hay que portarse bien cuando están las visitas. Todos aprendimos eso de niños, ¿te fijas? Entonces, evidentemente en la familia se empiezan a morigerar los temperamentos. Hay verdad que a veces vuelan los platos igual, pero en definitiva eso ayuda a generar un espacio más neutro, más profesional y que ayuda a que el orden chorree. Por eso, un mensaje para ustedes, sobre todo para ti, Giancarlo, sospecho que te hace mucho sentido, que cuando se habla de profesionalizar la empresa, se profesionaliza para abajo, de la gerencia para abajo. Pero si los dueños no se profesionalizan, el gerente va y les lee el abecedario, le dicen gurú y lo torturan preguntándole estupideces o detalles que no tienen ningún sentido, ¿te fijas? Entonces, en el fondo, hay que profesionalizar, ojalá, para que se profesionalice el directorio y para que después se profesionalice en el fondo la organización. Al revés, cuesta mucho que se Te perdimos un poquito, Gonzalo. son mis, Ahí sí, ahí sí, ahí sí. son mis audífonos que toman vida propia. Solo me repito la última idea, Dale, dale, profesionalizar a la dale. familia, de ahí el directorio, después la organización. Al revés, es muy raro. Ahora, es cierto que muchos gerentes son los que piden ayuda. Me dicen, ¿sabe qué más? Ayúdame a profesionalizar a mis dueños, que no sé qué Claro. hacer con, o a mi directorio. No es fácil esa pega. De hecho, la estadística dice que ante la salida del gerente general de la familia, el primer gerente general profesional, el 90% cae en menos de un año. Nada de raro, nada de raro. Porque a veces, claro, no han sido elegidos de la forma más apropiada, se han buscado símiles, o directamente ese personaje que viene no viene con instrucciones de uso, capo. Úseme así, pídame esto, no me pidan ni por nada esto otro. Entonces, evidentemente, la familia no sirve para nada, lo mismo que los directores externos. Creen que es traer a un par de amigotes del Golfo o de lo que fuera, digamos, que sean directores, y tampoco vienen con su, ¿cómo se llama? Con su cinta arriba en ese sentido. Claro, y ahí se cruzan, la Josefina va a poder entrar probablemente en 2, 3 clics entre el mandato familiar con el mandato de la organización. Cuando empiezan a entrar estos entes externos, empiezan a chocar porque esos mandatos no son evidentes, no están como me gustó no venimos con un manual de uso. Claro, claro, claro. ¿Cómo se llama esta cosa? La que se pone la cintillo, decir el cintillo. Claro, claro. De hecho, uno podría agregar más en ese sentido, que efectivamente las familias tienen que prepararse, como familias primero, como directorio después, ¿no es cierto?, para traer a estos invitados a su mesa. Porque el mix familiar externo es muy power.
Sí, te quiero preguntar en qué consiste esa preparación. Pero primero voy a leer nuestra mención de el día fuera de la casa, porque nosotros creamos un producto. ¿Te gustaría saber qué información importante y nueva tiene para ti tu empresa un análisis sistémico? ¿Te parece que ya es tiempo de desarrollar las habilidades necesarias para liderar el cambio que necesitas y fortalecer tu equipo uniéndolo detrás de un propósito común? Para ello, en Salgan de la Caja, nuestro podcast, elaboramos el día fuera de la caja, una jornada donde estará todo nuestro staff de consultores para ayudar a potenciar tus resultados. Te invitamos a reflexionar sobre este año y a abrir la planificación del próximo a través de una experiencia diseñada para conjugar reflexión y esparcimiento, recreación y trabajo, perfecta para hacer la jornada de cierre de año de tu empresa junto a tus colaboradores. Las consultas, preguntas o quieres saber más, escríbenos al mail salgan de la caja@gmail.com o al WhatsApp 569-948-97702. Eh, Ya, Gonzalo, Gonzalo, déjame estaba contarte un poquito preguntando, también, sí, solo el doble clic del día fuera de la caja, ¿por qué nace? Porque nace buscando un mix que nos pedía las personas en redes sociales, en LinkedIn, de, oye, está entretenido todas las constelaciones, pero ¿dónde lo puedo ver? Porque me queda lejos, yo soy gerente de recursos humanos y me queda lejos de hacer constelar a mi empresa si es que no cacho de qué se trata esto. Entonces Qué susto. dijimos, Claro. diseñemos un día que mezcle team building por un lado, y ahí está el muro de escalada, la música de las plantas, el mindfulness, con planificación estratégica, donde están las constelaciones organizacionales, ¿cachai? Entonces, ese mix lo paquetizamos y lo ofrecemos como el Experience Day o el día fuera de la caja. Espectacular, qué buena propuesta, me encanta. Voy a comentárselo ahí a mis clientes, porque creo que puede ser un impulso muy bueno para empezar o para terminar el año, ¿no? En ese sentido, o para renovar la energía en el camino. Súper bueno. yo te justamente estaba ahí estás diciendo, preguntando, sí, yo te estaba preguntando, Gonzalo, cómo profesionalizas Sí, justamente a partir de meter experiencia como, no sé, por el análisis sistémico, la constelación en una organización. ¿Qué significa profesionalizar? ¿Ah? ¿Y qué tipo de herramientas se usan? perfecto. Bueno, profesionalizar tiene que ver con el concepto que a ti te va a hacer un rebote político inmediato, con el concepto de la impersonalidad, de crear el concepto de la impersonalidad, en que de alguna manera los cargos, las relaciones, las funciones, los roles, no estén asociados a quién soy yo. Soy el hijo del dueño o la sobrina o el que fuera, sino que en definitiva las personas son las que le dan vida, les dan cuerpo, le dan profundidad a los cargos, pero de alguna forma los cargos se interrelacionan de una manera a lo Max Weber, ¿no es cierto? En que en el fondo la autoridad viene por el rol que ejerces en el fondo, no por ser quien eres o por las conexiones que tienes en tu red externa familiar. Eso por un lado. Ahora, eso cuesta mucho establecerlo, por lo tanto, uno dice, vamos a tratar, esto es como el toro, que vamos a clavar ciertas banderillas así, para poder tener como ciertos rieles flexibles, obviamente, pero rieles que de alguna forma nos guían. ¿Qué rieles son? Por ejemplo, la planificación estratégica. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué queremos construir? Por lo tanto, ¿qué talentos requerimos para movernos en esa dirección? ¿Qué recursos? ¿Cómo nos organizamos naturalmente? Entonces, en función de eso, oiga, aunque usted sea el jefe, señor, no sé qué, yo le tengo que decir, mirando ahí, señor Mandiola para arriba, yo le tengo que decir, ¿no es cierto? Que de acuerdo a lo que definimos todos, incluyéndolo usted, lo que vamos a hacer era esto. Entonces usted está diciendo que hagamos esto otro. Entonces, explíqueme, por favor, cómo conversan una cosa con la otra. Y claro, si hay alguien enajenado al otro lado, diga lo que diga, no va a pasar nada. Pero alguien razonable y reflexivo, tú puedes de a poco, enderezar. Porque todos los que lideramos organizaciones, eso me pasa a mí en Proteo, es una empresa chiquitita de 10 personas, pero las pasiones, presiones, pulsiones, empujes de los fundadores son tremendas, son muy incontestables. Por lo tanto, ¿cómo me paran el carro a mí, mi equipo? A ver, pero Gonzalo, definimos tal y cual cosa.
tú estás diciendo esto otro, es súper interesante, es creativo, entretenido, pero, y sé que estás entusiasmado, pero ¿cómo hacemos que converse una cosa con otra? Y yo digo, ya, chuta, en realidad sí. Pero en realidad, bajémoslo un poquito, bajemos la prioridad, pongámoslo en la fila, digamos, cuando sea el momento de llegar a eso. Por ejemplo, respecto de las presiones temporales, del uso de los recursos, del ordenamiento o de las prioridades que hay que establecer. Ahora, en eso insisto, que la pasión familiar, el conocimiento, todo ese genograma, ¿no es cierto?, esa carga constelar, ¿no es cierto?, que está detrás, que tiene un valor infinito, enorme, hay que agregarle el método, la frialdad, la objetividad, el bisturí, ¡pah!, se corta así. Entonces, es ahí donde eso te lo trae, es muy raro que te lo trae el familiar. Y si te lo trae el familiar, probablemente va a ser un familiar que no va a ser ambidiestro, y que probablemente no va a tener la posibilidad de desarrollar un liderazgo muy amplio. Podemos hablar más de eso. En cambio, si te lo hizo un externo, está perfecto, porque es su rol, está en su rol y tú lo tienes que respetar. Y lo mismo a nivel del plano gerencial. Con esto no digo que no pueda ser gerente general un miembro de la familia, puede perfectamente, ¿no es cierto? Pero también en distintos cargos gerenciales de segunda línea o a nivel de directorio. Entonces, esos elementos son muy clave para poder aprovechar lo mejor de los dos mundos, la pasión y el método, la disciplina, el orden, ¿no es cierto? Y el compromiso trascendente que va más allá de una vida. Claro, y yo ahí quiero agregar algo de que es bonito esto de, que es un desafío, la verdad, esto de ser empresa familiar, porque es como un monstruo con dos cabezas. No, no se es 100% empresa. O sea, hay que respetar de que hay un mandato familiar. Somos una empresa familiar, como el nombre lo dice. Y ahí yo veo muchas veces que hay que de repente agachar un poquito la cabeza y decir, está bien, miramos lo de ser familia y le damos un lugar. ¿Qué lugar tiene? Y entre todos transamos, ¿qué lugar tiene esto de ser familia? Si de repente hay que darle pega a alguien que es un puro costo, le damos pega porque es una empresa familiar y estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, no pretender, de repente es necesario pasar, ningún extremo, bueno, pasar 100% de ser empresa, 100%, o sea, ser familia, 100% ser empresa, siempre respetando que somos empresa familiar. Y de repente ya están tan evolucionadas que la empresa familiar es simplemente una empresa familiar le queda muy poco, le queda simplemente el fundador, le queda la historia, que hay que honrarlo, pero ya dejan de ser empresa familiar y son realmente una empresa. Pero hay, entonces mirarlo en todo su espectro, en todo su colorido, con la belleza y el desafío que tiene ser familia, con la belleza y el desafío que tiene el ser empresa, honrando todo lo que hay que honrar, como un baile, quiero decir yo, que necesita orden absolutamente, porque si no, Sí. un desastre. Pero Mira, déjame darte una vuelta de tuerca. Yo diría un monstruo, quedémonos con el monstruo, un monstruo bueno, una cabeza pero con un corazón. Yo he trabajado con empresas, a mí me encanta trabajar con empresas familiares y cooperativas, mutuales, los mundos estos como solidarios de algún tipo, y las familias son lo que más me gusta. En las empresas abiertas en bolsa, sin controladores de propiedad, lo que no hay normalmente es corazón. No hay corazón. Puede haber propósito, puede estar en las paredes, pero corazón no hay. En las empresas familiares hay corazón. Entonces, en definitiva, el punto es alinear cabeza y corazón. Que el corazón aprenda a respetar a la cabeza y la cabeza siga al corazón también. Entonces, creo que eso hay que alinear. Ahora, ¿cómo se hace eso? Vamos a la solucionática de nuevo. Las familias se encuentran con dos polos, este lápiz, los dos extremos, típicamente. En uno tú pones, fíjate el ejemplo que tú dabas, Josefina. Si hay que darle pega a un familiar, le damos. Bueno, en realidad eso corresponde a una lógica, que es la lógica que se conoce como family first, primero la familia. Pero hay una segunda lógica, alternativa, complementaria y en tensión, que se llama business first, el negocio primero. Entonces, cuando uno se pone, uno dice, oye, entre salvar el negocio, salvar a mi familia, si viene el tren, voy a salvar a mi familia por lejos, no es tema. Y no se trata de eso. ¿De qué se trata? Se trata de entender que si yo antepongo los deseos, caprichos, voluntades ad extremis, ¿no es cierto?, de la familia, voy a terminar destruyendo el negocio y por ende voy a terminar después destruyendo a la familia. Y por lo tanto, la forma sana
es poner el negocio primero. Hago lo que el negocio plantea y por lo tanto como familia me pongo en la cola. De hecho, estos millonarios que entregan su riqueza, de alguna manera están trayendo ese concepto detrás. Están diciendo, yo tengo que ser digno de lo que hago. Entonces, en definitiva, soy el último stakeholder, pero respeto a todos los predios. Y las familias Power, que me ha tocado conocer muchas en distintos, hartos lugares del mundo, en el fondo, y trabajar con ella y conocerla, que uno más respeta son las que ponen el negocio primero. Dicen, la familia se pone a la cola. No, no por tener una acción de Copec, pido que me den el primer hot dog. ¿No es cierto? Me pongo a la cola, como todo el mundo. Claro. Pero el otro día, ponte tú, me tocó con una empresa que decidió, decía ya, ¿traemos un externo o ponemos al hermano? Ya. Y decidieron, ¿sabes qué más? Vamos a poner al hermano, les vamos a hacer un voto de confianza porque entre todos, de nuevo, muy bien lo que dices tú, entre todos decidimos de que esto nos va a traer un conflicto y nosotros decidimos poner la familia primero. No digo que es lo que hay que hacer para nada, pero hay que ver esta línea, este continuo, como dices tú. Y tenemos entre todos que decidir dónde nos paramos. Nos paramos en un extremo, en el otro extremo, entre medio, más cerca de acá. El tema es que veamos el continuo y todas las Y ahí opciones que también tenemos. hay un punto que es súper, quizás submarino, pero tiene que ver, ya voy a decirlo de forma brutal. No necesariamente todos los miembros de la familia son los cuchillos más afilados del cajón. Y muchas veces yo conozco varias empresas familiares que ante ese caso, ese talento lo ponen bien lejos o en un lugar donde hagan poco daño. Y eso también está súper bien. Ahora, sin embargo, el hecho de probarlo, que los hijos tengan cargos reales, hijos, sobrinas, etcétera, lo que sea, tengan cargos reales, no estén ahí en un puesto figurativo con un gerente abajo que Exacto. le hace la pega, eso es nefasto, porque no saben Nefasto para cuánto calzan, todos. pesan ni miden, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, la disciplina es súper importante, Súper. y lo que divide los negocios muchas veces, cuando hay algunos que colocan la familia primero, el familiar tiene derecho a pitearse en el negocio, en el límite. Obviamente que el negocio se lo van a pitear, evidentemente, con esa filosofía. En cambio, el familiar no tiene derecho a tomar más decisiones que la que está preparado. No quiere decir que tú no los puedas sembrar. Por ejemplo, los grupos coreanos, yo he aprendido de ellos estudiándolos en el fondo, practican el nepotismo estratégico, en que siembran a los miembros de la familia al interior del negocio para que aprendan, cachen, y el día de mañana les va a tocar estar en directorio, les va a tocar estar en ciertos pasos, y entienden. Eso es perfectamente válido, porque no le están quitando el puesto para siempre a alguien, sino que es una especie de pasantía que pueden durar meses o años también, ¿no es cierto? Pero en el fondo es para que la familia entienda el negocio en que están. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes tres. Las empresas familiares, ¿ustedes creen que les va mejor o peor que las no familiares? No hay regla. Muteado, Mirko. Pero ahí me escuchan o no. No, yo te voy a contrarrestar tu pregunta con otra pregunta, Gonzalo. Qué maldito. ¿Cuál es tu opinión de mi negocio familiar favorito? Que es el de los Corleones, o por así decirlo, mi familia, con negocio favorita, que es el de los Corleones, ¿no? Y entonces, claramente, a la luz del poder, ¿no? Del ejercicio del poder, a los Corleones les fue muy bien. Entonces, ser un negocio familiar funcionó, ¿no? Y el tema de la asociación, si queremos a Coppola, ¿no? Se dio finalmente, de manera muy consistente, ¿o no? Porque ganó. Absolutamente, A ver, absolutamente. Gonzalo tiene muchas gracias, ¿no? Él, es un gallo que está en estos temas técnicos, pero desde una mirada muy humanista y unos intereses muy divergentes. Entonces yo sé que él gozaba con la Cosa Nostra y con el Padrino tanto como yo. ¿Hay muteado? Ay, muévete, te perdí. Dale. Ahí me, ¿no? Ahí sí, ya. Me hiciste pensar, más allá de la cosa nuestra que estuve viendo todo esto anoche, creo que fue anoche incluso, de que escenas cortadas del Padrino que no había visto nunca, fíjate. Geniales. Ahí entendí varias cosas que no había entendido, digamos, viendo la escena tapada. Pero mira, pero en realidad me hiciste pensar, Mirko, voy a ir más atrás, pero me voy a quedar en tu Italia querida, y pensé en los Medici.
Te perdimos de nuevo. Ojo con los audífonos. Me los Ah, puedo llamar. no te estamos escuchando. Ahí, ahí sí, Sí. ahí sí, ya, mejor. Me fui, decía a Natalia querida Mirko, pero más antigua, me fui a los Medici, esa dinastía que crearon un pool de talento diverso, variado, mezclaban gente de todos los credos, de todas las acepciones sexuales, de lo que fuera, ¿te fijas? Entonces, de alguna forma uno ve la dinastía que crearon, simples brokers, comerciantes, y se elevaron realmente al punto de la realeza, entre comillas, a través del papado y otros elementos. Entonces, claramente los grupos familiares bien afiatados, complementarios en sus habilidades, son mucho más exitosos. Las empresas familiares, contra todo lo que se dice, les va mucho mejor que las no familiares en promedio, sobre todo cuando está presente el fundador. Cuando es la segunda generación están un poco por debajo, pero vuelven a estar por arriba en la tercera y se siguen hacia adelante. Y duran mucho más que las empresas no familiares. Entonces hay mucho mito en contra. ¿Por qué? Por temas de nepotismo, por errores y porque además a veces son el comidillo. Acabo de traerme un libro ahí de Francia, Succession, de la versión francesa, y mire lo que dice el subtítulo abajo: l'univers impitoyable de grande famille, el universo sin misericordia de las grandes familias, el dinero, la sangre y las lágrimas. Entonces, tienen mucha prensa, por eso que, aparte del atractivo del padrino, del personaje, del carisma y todo lo demás, yo creo que el hecho de que se trate de una familia, Mirko, le agregó un plus. Si no hubiera sido una familia, hubiera sido solo asociado, yo creo que no habría tenido la riqueza, la textura, la profundidad y el éxito que de alguna forma nos muestra la serie, ¿no? Mira tú, ¿eh? Yo no quiero evadirte la pregunta, Gonzalo. Yo de Ya, verdad ya. creo que ambos modelos, el profesional versus el familiar, corren riesgos al no tener un propósito claro, al no tener los roles claros, al no poder separar esas dimensiones. Todos los negocios tienen esos riesgos. El problema es que el modelo familiar, cuando funciona, es épico, funciona increíble Mm, y tiene todo mm, esto que tú. mm, Cuando no funciona, mm. chuata, porque o se ancla al mandato de una sola persona y eso impide y los congela ese negocio a, bueno, morir. Entonces, es una cuestión de riesgo. Me encanta esa definición del riesgo de probabilidad por consecuencia. La Qué probabilidad bueno, de mira, que un evento que no queremos suceda por la consecuencia de aquello. Entonces, yo creo que los negocios déjame familiares sí reaccionar tienen al un tiro, riesgo déjame alto. reaccionar al tiro. Sí, mira, voy a reaccionar de dos formas. Primero te voy a decir, las familias, el exceso de familia, sí externo, en casos muy raros es muy exitoso, pero cuesta mucho que se mantenga. Por lo tanto, las familias van mejorando en la medida que se van profesionalizando y combinando. Pero en el otro extremo, cuando ya no queda familia, quieren volver a ser la gran familia General Motors o lo que fuera, porque se dan cuenta que el corazón se pierde en ese sentido. Ahora, lo que tú dices, te lo voy a contar con la familia Peugeot, de los autos Peugeot. Conozco, de hecho los conozco personalmente a los miembros de la familia. Y en algún momento es una familia que ha sido manejada por una familia, un negocio fue manejado por una familia de forma muy cerrada. Y se comparaban con otra familia que son los dueños de Decathlon. Ubican Decathlon, digamos, que es una familia, son como 1000 familiares, como 500, hay como 200 en los negocios, están metidos en todos lados. Y en el fondo tenían una discusión con cada uno de ellos, porque yo le decía, ¿cómo hacen ustedes para manejarse con tanta gente que está metida en la propiedad? Yo cada vez que sale una acción del mercado, yo la compro de manera consolidada. Y finalmente Peugeot terminó entregando la oreja a los chinos, a los italianos y a otros más. Y fíjate el pensamiento que ponían esta familia, Mulier se llama, con M-U-L-L-I-S. Decían, eh, si hubiera, quizás Peugeot habría cometido menos errores estratégicos si hubieran sabido sacar ventaja de 700 inteligencias. Esos son los miembros de la familia, 700 familiares. Y además de un número equivalente de
en vez de tener entonces te da absolutamente la razón. La familia, rollo, fracaso, son uno y otro de fracaso. El domingo Te perdimos un Nos está cortando poquito. mucho, Gonzalo, no te estamos escuchando. Te estamos Problema con tu escuchando. audio. Pero mientras Gonzalo repara el audio, yo me quiero tomar de esto que está diciendo al mundo pop. Hay dos series de las que quiero hablar hace rato, así que voy a aprovechar el momento. Una es Succession, que es la que está en HBO, donde tú ves todo la parte negativa del negocio familiar, porque es solo envidia. A mí me pasó que no hay ni un personaje que me cayera bien. Entonces, y cada uno se está haciendo trancazo a cada minuto de la serie. La forma de filmar, además, es fabulosa, se la recomiendo mucho. Y hay otra que me encanta que se llama El Oso, que a diferencia, no tiene el éxito genial de Succession en ser una mega empresa, es la historia de un restaurante chiquitito, en Chicago, que es como una fuente alemana, Gonzalo, pero en Chicago vende estos sándwiches que quedó muy bien, y es la historia de un chef muy exitoso, profesional, ganador de 2 estrellas Michelin, que trabaja en el mejor restaurante de Nueva York. Su hermano muere y le deja de herencia este restaurante familiar tipo fuente alemana que vende los sándwiches en Chicago. Entonces, el minuto de él ir a hacerse cargo de este restaurante, empieza a pasar esto de que el restaurante es un mix entre familia y mucha gente que ha habitado el mismo lugar por muchos años, que también se parece a la familia, donde las cosas se han venido haciendo de una forma X. Y él llega ojo, podría llegar yo tengo 2 estrellas en Michelin y las cosas se hacen como yo digo. Pero como es una empresa familiar, empieza a chocar con los cariños, con los afectos, con las envidias, empieza a ver cómo le suben el fuego para matarle el plato, qué sé yo. Lo bonito de esa serie es que tú vas viendo la transformación en vivo, los choques, ves la incomodidad y ves cómo el amor de esa familia, de ese lugar, a pesar de esa incomodidad, de esos choques, empieza a pasar, hasta que eventualmente la cosa empieza a funcionar. Se las recomiendo mucho. El Oso en Star Plus. Súper. No la he visto. Pero me quisiera colgar de algo que dijo Gonzalo, que es estas empresas que quieren volver, que se profesionalizan tanto que quieren volver a ser una gran familia. Entonces, haciendo como un zoom out, me gustaría invitar a la gente que le interesen estos temas a un libro que es muy útil, que es Reinventar las organizaciones, de Frederick Laloux. Y Frederick Laloux hace como un salto y habla de estados evolutivos, estados de conciencia en las organizaciones, que igual como el ser humano va evolucionando, las organizaciones que forman los seres humanos también van evolucionando. Entonces él muestra cómo partimos, seguimos con el ejemplo de la mafia, y claramente, como dice aquí Mirko, lo que funcionaba antes con empresas de la mafia funcionó y fueron muy exitosos. Pero hoy ya estamos en un nivel evolutivo en que no podemos llegar y mandar a matar y hacer las prácticas que se hacían en la época de la mafia. Todavía nos quedan prácticas de estados evolutivos internos que vivimos en el nivel de mafia, pero se entiende que como hemos evolucionado después de las empresas que funcionaban como la mafia, que fueron muy exitosas para un periodo, vino ahí la revolución industrial y dijimos ya profesionalicémonos, y empezaron a planificar estrategia, negocio, máquinas, las empresas como máquinas. Y luego vino todo un movimiento que dijeron, pero perdimos el corazón. Entonces ahí viene el caso exitoso de Ben Jerry's, por ejemplo, y muchas empresas más en Estados Unidos, que dijeron ya, funcionemos como una familia, porque en este proceso de profesionalizarnos perdimos el corazón. Y luego habla del nuevo nivel evolutivo, que son las empresas como sistemas de seres vivos, donde al igual que el cuerpo humano, que todo tiene un lugar y que todo órgano en un cuerpo humano es necesario y funcionan como un todo, cada uno tiene que saber su lugar, esta claridad que estamos hablando, qué es lo que hace el riñón, ¿no es cierto?
¿Cuál es la función del riñón? Necesitamos complejidad, necesitamos distintas funciones y que esto funcione como distintos sistemas con loops que se van autoinformando y como un todo que sabe a dónde va. Y de ahí viene, el corazón tiene su lugar que le da el core, ¿no es cierto? El core business, que es del enfoque hacia adentro, cuál es nuestro core business. Y luego viene el tema del propósito, que me quiero colgar algo también que dijiste tú, Gonzalo, como falta el corazón, porque en realidad el propósito está en las paredes. Y ese es un mal entendimiento de propósito. Existe una definición del propósito que es una definición que se cuelga en una pared, pero hay algo mucho más profundo que es inherente a los seres vivos y que es el propósito. Entonces, cuando trabajamos sistémicamente en este último nivel de evolución, tenemos que ir súper, súper a lo profundo y decir, ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué vale la pena levantarse? Y este por qué y para qué que estamos hablando antes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me motiva? Justo JC planteaba que nosotros venimos ahora de un trabajo que estábamos haciendo con una empresa, y esa misma empresa se veía, decíamos, hoy tenemos un propósito colgado en la pared, pero ¿es realmente lo que nos inspira hoy a ser equipo directivo? ¿Por qué nos miramos? ¿Por qué hacemos este esfuerzo que hacemos? ¿Quién es nuestro cliente? Y eso tiene tal energía que revitaliza, une, es como de glue, es la goma que nos pega a nosotros, que ya no es simplemente ser familia, como bien dice Gonzalo, vamos transitando, y antes la familia tampoco se lo preguntaban mucho, pero ahora necesitamos, ¿para qué estamos en este enfoque más grande, en este ecosistema? ¿Por qué estamos vivos? ¿Qué es lo que necesita el mundo de nosotros? Y aquí, ¿cuál es mi lugar? La claridad, ¿qué es lo que yo aporto? Y ahí me gustaría juntarlo con algo que yo veo mucho hoy en las empresas familiares, que es pasar de este patriarcado, digamos, que habían puros hombres y empresas lideradas por hombres. Yo veo que gran parte de la definición y el desafío hoy es reencantar a las mujeres que tomen el negocio. Estamos trabajando de una manera que a las mujeres les haga sentido, que está mucho más relacionado como con ese corazón, que es el femenino, que nos pusimos a ir para adelante, a hacer negocios, ya, evolutivamente fuimos negocios, somos exitosos, y ahora preocupémonos de las relaciones, de mirar hacia adentro. Están contentos mis colaboradores, hablábamos la vez pasada de lo que es cultura laboral, clima laboral. Vale la pena incluso hacer el bien. Hay muchas empresas B que hacen el bien y que tienen a sus empleados reventados, enfermos. Entonces el enfoque de lo femenino es más hacia adentro, y las mujeres ahí somos más buenas. Tenemos más desarrollado ese, ¿cómo está el equipo? ¿Estamos bien? ¿Estamos poniendo foco en las relaciones, en el sentido? Sintamos de nuevo ese propósito que nos hace estar vivos aquí, y ese más hoy día en los modelos de sistémicos se entiende que ya los líderes no están determinando a dónde ir, sino que mantienen espacio a través de confianza para que cada uno vaya encontrando su lugar, aportando lo que trae, como nos hablaba Javiera muy bonito en el podcast anterior, que cada uno diga, aquí yo puedo aportar mis talentos, tengo una voz, soy visto, soy reconocido, tengo algo que quiero traer, y vuelvo a poner el tema, yo veo mucho ese desafío en encantar a las mujeres. En esta nueva empresa, hoy, en su nueva etapa, ¿cómo yo atraigo el talento femenino? Que le haga sentido el estar aquí, qué es lo que aportan, hay lugar para esas nuevas voces, etc. Qué bueno tu planteamiento, Josefina. Fíjate que vengo llegando, bueno, justamente de Francia, me tocó presentar el caso de una familia japonesa en París, que son los grandes productores de wasabi natural. Así que, y de una primera generación pasó a una segunda y a la tercera. Y la tercera no funcionó, tenía problemas y el negocio lo tomó la madre a los 60 años, prácticamente 68 años creo que tenía ella, cuando tomó el negocio. Y ella se había quedado sin su ikigai como japonesa, digamos, sin su razón de vivir, porque dedicó toda la vida desde los 20 años a cuidar a los suegros que se acababan de morir. Pero a partir de eso, cuando tuvo que llenar su vida, estudió cómo hacer cuidado, care, digamos, eh, cuidado de las personas. Y cuando la nominan, lo primero que hizo fue hablar con todos los empleados de norte a sur de Japón y entender qué ocurría, entender que había problemas con el hijo y el tipo de liderazgo que se requería, y terminó diversificando. Hoy en día están usando el wasabi para la piel, para la juventud, para el Alzheimer, para 20 cosas, una historia de éxito extraordinaria. El toque de la mujer y del propósito. Así que realmente me tocó verlo en vivo, digamos.
Es Qué extraordinario. poderosa, qué poderosa resulta finalmente la reflexión, ¿ah? Más allá de una verdad absoluta, de decir, no, ¿sabes qué? El modelo familiar no es el modelo... No, es cuestionarse qué es lo más apropiado para el contexto que estoy viviendo. Exacto. Exactamente. Como ecosistemas, con todos los stakeholders, todos los participantes de este ecosistema, cuál es mi lugar en este ecosistema, qué es lo que yo entrego, por qué existo, porque si hay una competencia. También es época de transformación, la transformación está asociada a la muerte, y a mí me ha tocado ver ejemplos de decir, ¿sabes qué más? Ya no tengo razón de existir, me reinvento. Me acuerdo en Holanda me tocó una vez claramente eso, o los hijos diciendo, ¿sabes qué más? Que esto no me hace sentido y necesitamos organizarnos de otra manera y le vamos a cambiar el nombre a la empresa. Eso es una muerte enorme, pero vamos a hacer una empresa distinta y para esto le vamos a cambiar el nombre. ¿Estamos dispuestos cuando hablamos de transformación a dejar morir lo que hay que dejar morir? Tomar la energía, como dice Giancarlo, de lo nuevo que está pidiendo realmente una transformación. Eh, Es una mirada más que incluso que solo de sistema, yo diría de ecosistema, porque hay exacto, plantas que están viviendo, naciendo, muriendo, entonces es un proceso, digamos, ¿no es cierto?, los de vida, ciclos. eso es lo que trae la vida, y de ciclo, y de incorporarlo, y de negarlo, y también de tener la humildad, hacernos la pregunta. Yo en mi empresa Proteus, cuando vino la pandemia, yo me dije, oye, vamos a preguntarnos si realmente somos necesarios o no, si no, a lo mejor estamos de más, es bueno descubrirlo, porque que a uno Qué le vaya lindo. bien, que los negocios, no sé qué puede ser, pero una cosa es, realmente aportamos, veamos qué ocurre en este contexto. Y creo que es una humildad necesaria y una buena disciplina en general. Qué lindo. Le dejo también la pregunta a nuestros auditores. ¿Realmente aportamos nosotros con este podcast? Me gustaría escuchar. Estamos terminando la primera, la primera jornada, ¿cómo se dice? La primera sesión de esta nueva etapa. Escuchar. Tenemos que seguir existiendo, qué es lo que aportamos, siempre abrir el micrófono a escucharlos, los que quieran participar y co-crear una... Poderosa pregunta, me encanta. Pero bueno, y llegamos al fin de este programa. Le quiero agradecer a Gonzalo para respirar el tiempo. Muy entretenido, se pasó muy rápido. Espero que si hacemos otra temporada puedas venir a sí, iluminarnos con historias y episodios de los que tú obviamente guardas por miles de muchas consultorías. Y nos vemos la próxima semana. Giancarlos, Yo solo Josefina, quiero agradecerle eh, a Gonzalo. Hay un punto que se me olvidó poner que no puedo dejar de decirlo. Yo estoy convencido que el futuro son las empresas familiares y las cooperativas. Por cómo está emergiendo todo. En toda la familia hay alguien que está emprendiendo, que está empezando a emprender, la misma familia se está empezando a armar como empresa, lo que tú dijiste, Gonzalo, hace un rato. Entonces, ahí hay un gran foco. Es muy probable que las personas empiecen a unir en formas colaborativas distintas a las tradicionales y que el contrato de trabajo no sea la máxima de aquí en los próximos 10 años. Eso es lo que yo creo. Entonces, solucionar los issues de la empresa familiar es vital. Eso por un lado. Y segundo, Gonzalo, si te gusta El Padrino, hay una serie que se llama The Offer, que es cómo se hizo, que es realmente extraordinaria. Eso nomás. Fabuloso. Millón de Muy gracias a ustedes, un gusto enorme, pues. Gracias, Gonzalo. Y compártenos material para poner en nuestra página web, Ah, en el feliz, les Instagram, mando. charlas tuyas, cosas que la Ya, gente pueda escuchar más. súper, genial. Gracias Un a gusto y todos. abrazos, ¿ah? Que estén Chao, muy chao a bien. todos. Chao, abrazo a todos. chao. Chau.